Bendecido día, el Señor sea con todos ustedes. La paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones. Hoy no me quise quedar sin subir un video porque tengo unas cosas que hacer, pero quiero dejar un mensaje que Dios nos deje a nuestros corazones. Eh, Espero que hayan tenido una bendecida semana. Voy a hacer una oración para que Dios bendiga nuestras vidas. Si estás enfermo, pon la mano, levántala, clama al Señor. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor siempre está escuchando. Recordemos que Él siempre escucha lo que oramos, pero hay que pedir con sabiduría para que Dios supla lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos, porque dice que muchas veces las oraciones no se cumplen porque no pedimos como es debido. Y el Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Bendito Padre Celestial, esta mañana, Señor, damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te pido que tú seas quien obres en cada uno de mis hermanos que están escuchando y mis amigos que están escuchando este podcast, Señor. Obra en sus corazones, Padre. Si alguien está enfermo, obra sanidad, Padre. En este momento reprendo todo espíritu de enfermedad, cualquiera que sea, ya sea cáncer, esclerosis, diabetes, eh, cualquier enfermedad, Señor, la pongo delante de ti para que tú le erradiques en el nombre de Cristo Jesús. Dice que tú llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos todos curados, Padre. Así de que en este momento, Señor, cualquier enfermedad la reprendo en el nombre de Jesucristo y declaro sanidad, Padre. Declaro llenura de tu Espíritu Santo. El que esté ansioso, quita ansiedad, Padre. El que esté pasando por depresión, reprendemos esa depresión en el nombre de Jesucristo. El que tenga ganas de desvivirse, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos ese espíritu que te está engañando, porque después de eso ya no va a haber vida, sino solo muerte. Y en Cristo hay vida y vida en abundancia. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos, Señor. Unge mis labios para que hablen verdad, para que hablen vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarte de Pablo. Hablar de un hombre que Dios usó en gran manera, un hombre el cual era muy prolífero su ministerio. Y quiero hablar de él porque en este tiempo mucha gente dice que no existe la profecía, que la profecía es algo que ya no está en nuestros tiempos. Y voy a hablar del naufragio que él tuvo. Recordemos que él iba a presentarse al César. Tenía que ir a Roma a presentarse al César porque Dios se lo había mandado. Y en eso es en lo que voy a enfocar un poco ahorita el mensaje. No quiero andar mucho en las escrituras porque voy a leer mucho y quiero mejor hablar, pero te voy a dar la cita por si lo quieres buscar, eh, el hecho de lo que pasó. Está en Hechos 27:13. Y es cuando Pablo naufraga, cuando Pablo tiene un naufragio. Y el Señor le avisa a Pablo, el Señor le dice, el ángel de Jehová llega y le dice que no zarpen, que si zarpan van a tener grandes pérdidas. Él va y le advierte a los capitanes del barco y les dice, no zarpen, porque si zarpamos van a tener grandes pérdidas humanas, van a tener pérdidas materiales. Pero los jefes del barco no le hacen caso y lo tiran a loco porque muchas veces nosotros las advertencias del Señor no las queremos creer. En este tiempo estamos en un tiempo en el que a los profetas se les subestima y no se les cree lo que hablan. Pero créeme que cuando Dios habla, siempre habla para bendición. Dios cuando te dé una palabra es para que te prevengas y no pases por una situación la cual después te vas a arrepentir. El Señor siempre nos exhorta a algo bueno. Y tal vez en este tiempo los profetas no son como el tiempo de antes, porque recordemos que estamos bajo la gracia. Un profeta no va a llegar a humillarte o a hacerte sentir mal. Profeta, cuando Dios le dé palabra para ti, será para edificación y para que tú enmiendes tu vida. Y si es una palabra delicada la que te tiene que dar un profeta, debe de dártela en privado.
Dice la palabra del Señor que tenemos que exhortarnos los unos a los otros para caminar hacia donde Dios nos quiere llevar. Y es muy importante que cuando alguien va a dar una palabra especialmente delicada, dice que estén dos o tres hermanos junto con él para que pueda darle una palabra y que sea de preferencia el pastor el que esté ahí, el hombre de confianza, el hombre que Dios puso en ese lugar, para que cuando te dé la palabra el Señor, esta persona eh, se apegue a lo que dice la palabra de Dios, ya que debe juzgarse la palabra. Cuando esta palabra se la dio a Pablo el Señor, era para salvar la embarcación y salvar las vidas que iban con él. Y hicieron caso omiso a Pablo. No le creyeron los hombres que iban en el barco, no le creyeron y lo tiraron a loco y siguieron el camino. Lo que conllevó a que viniera un viento huracanado, el cual la barca la hizo que empezara a batallar para seguir caminando, al grado que tuvieron que dejarse llevar por el viento porque ya no pudieron caminar conforme las velas, ni de ninguna manera, entonces tuvieron que dejarse llevar por el viento, por no haber escuchado a Pablo. Así nosotros muchas veces, por no querer escuchar la palabra del Señor que nos dan, por no querer escuchar cuando Dios te hace un exhorto, porque dices que no crees en la profecía, no crees que Dios habla. Después pasas situaciones que no tenías por qué pasar, que no tenías que vivir. Pasas cosas que Dios te estaba previendo para que no las vivieras. Pero nosotros a veces no creemos en que Dios habla y no hacemos caso a lo que nos dicen. Una cosa muy importante es entender que el Señor no avergüenza a nadie. El Señor cuando te dé una palabra no es para que te avergüences o para que te sientas mal. No es nunca para que tú quedes en vergüenza delante de la gente. El Señor cuando te da una palabra te la va a dar en privado. Y si te la da en público es para edificación y para que tu fe crezca y para que tú creas lo que viene. Y es muy importante entender esto, porque hay gente que usa la profecía para humillar a la gente o para hacerlo sentir mal. Y en ningún momento el Señor en su palabra dice que la profecía sea para eso. Cuando Dios te da una palabra de profecía, es para que tu vida se enriquezca y para que tú busques más de Dios. Pero muchas veces dicen, ¿por qué no se cumplió lo que me dijo el profeta? Si el profeta me dijo que iba a pasar esto, que iba a vivir esto. Sí, el Señor te está diciendo que te va a pasar por un proceso o que vas a vivir algo, lo cual te va a llevar a tener un cierto resultado. Pero recuerda que es una profecía. Si tú no haces lo que Dios dice, simplemente lo crees y crees que porque ya lo creíste se va a dar, estás muy equivocado. Porque si tú quieres que eso se realice, el Señor te dijo que te lo va a dar, pero tú tienes que luchar para que eso se dé, para que puedas llegar a consumar esa profecía. ¿Cómo lo vas a lograr? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida entregada al Señor. Entrégate al Señor, haz lo que el Señor manda en su palabra para que todo lo que Él te dijo se cumpla. Porque si tú sigues haciendo lo mismo, no vas a obtener otro resultado, vas a obtener el mismo y vas a seguir cayendo en los mismos pecados, vas a seguir cayendo en la misma miseria, o vas a seguir viviendo en la misma condición que ya estabas. Tu condición no va a cambiar si tú no transformas tu manera de vivir ni tu manera de ser. Porque para eso Dios da la profecía, para edificación, para que cambiemos nuestra manera de vivir y caminemos algo excelente, para que puedas tener lo que Dios te está mandando que vas a tener. Vemos que aquí Pablo les dice, si no me hacen caso va a haber pérdidas. Y estos hombres no hacen caso y siguen. Y lo que conlleva a que duren días en el mar sufriendo contra la tempestad los aventaba y ellos cada vez iban batallando más, al grado que ya llega un punto donde entienden que no hay remedio, se van a tener que hundir. Y empiezan a aventar la carga, bajan las balsas para salvarse. Y tratan de querer subirse a las balsas. Pero Pablo les dice, si se suben a las balsas, van a morir. Si me hubieran hecho caso de no haber zarpado, pero como no me lo hicieron, el Señor ya me dijo que todos los que vamos en el barco nos vamos a salvar. Pero si ustedes suben a esas barcas, van a morir. Y ahora sí le hicieron caso a Pablo. ¿Por qué? Porque miraron que la tempestad ya estaba en lo que les había dicho había pasado. Y se quedan en la barca. Y sueltan los botes y se pierden. Y se quedan con Pablo, creyendo lo que Pablo les había dicho. Porque Pablo les dijo algo para salvación de sus vidas. Pablo les dijo algo que les iba a ayudar a salvar sus vidas.
y dejando ir las balsas. En ese momento la decisión, imagínate, estás en la tempestad, la única manera de salir de ahí son esas balsas. Y te dice este hombre, ¿sabes qué? Dios me dijo, me habló que nadie va a morir, pero tenemos que estar en el barco y vamos a ser salvos todos. Y si vamos a la palabra, vemos que así es. Barco encalla, se quiebra, se rompe, pero todos libran y se van y llegan de náufragos a una isla, la isla de Malta. Y Pablo les dice, coman porque ya no hay, ya tenemos días que no comemos, tenemos que recobrar ánimos para que estemos todavía con fuerza para llegar a la isla, para poder nadar y llegar a la isla donde vamos a ser salvados. Así el Señor muchas veces te dice que vas a pasar situaciones difíciles, que te tienes que agarrar de su mano. Aliméntate con la palabra de Dios, aliméntate con el ayuno. Busca la presencia de Dios, porque si vas a pasar una situación difícil, el único que te va a dar la fuerza para superarla es el Señor. El único que te va a dar la fuerza suficiente para vencer esa lucha, esa prueba, es el Señor. Y déjame decirte que la profecía para eso es, para fortalecerte, para ayudarte a entender que eso que estás pasando es solo un momento difícil en tu vida, pero que si te agarras de la mano de Dios, el Señor te va a llevar a la otra orilla. Así como cuando iba con sus apóstoles, que la tempestad se vino en la balsa, pero el Señor reprendió al mar y se detuvo. Y así es, el Señor detiene cualquier tempestad, pero hay que clamar a Él, hay que buscarlo a Él. Y Dios puede cambiar los pronósticos, pero tenemos que nosotros clamar al Señor. Y la profecía para eso es, para prevenirte de cosas que vienen a tu vida. Si tú no clamas, si tú no buscas, si tú no oras para que eso no pase, vas a sentir la sacudida, pero Dios te va a sacar y te va a llevar en sus brazos y te va a poner en lugar seguro. Créeme que la profecía es algo muy importante. Yo no puedo entender cómo hay gente que en este tiempo dicen que la profecía no existe. Claro que existe, claro que está. No como en los tiempos antiguos que el profeta llegaba y condenaba y decía que Dios iba a hacer esto y lo hacía, porque ya era cuando el profeta iba a dar ya un dictamen en el tiempo antiguo. El profeta ya venía y decía, sabes que el Señor determinó esto porque hiciste esto. Nosotros no estamos conforme a la ley, vivimos conforme a la gracia y lo que el Señor quiere es que tú te mantengas firme y te mantengas buscando su presencia. Por eso es que ahora la profecía es para edificación, es para que tú busques mejorar tu vida espiritual en Cristo. En este tiempo estamos confundidos, creemos que lo más importante es lo material. Queremos una profecía donde nos digan que Dios nos va a dar riqueza, que nos va a dar oro, que nos va a dar plata, que nos va a dar mucho dinero, que nos va a dar un mejor trabajo, que nos va a dar mejores cosas materiales. Quiero que entiendas una cosa, a Dios lo que menos le importa es lo material, y fue muy claro porque en todo su ministerio Él dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que nosotros mantengámonos igual, dándole al mundo lo que es del mundo y dándole a Dios lo que es de Dios, la honra y la gloria. Honra al Señor con tus bienes. Si tú quieres ser bendecido materialmente, honra a Dios con tus bienes. Hónralo con lo que Él te da y recibirás honra. Créeme que no hay mejor honra que darle a Dios y Él enriquece. Dios no empobrece a nadie. Cuando tú le das al Señor con un corazón verdadero, con amor, porque si se lo das pensando en lo que vas a recibir a cambio, también estás equivocado. A Dios se le da porque se ama su obra, porque se ama su palabra, porque amas las almas y quieres que sean alcanzadas. Si vas a dar algo, darlo para la honra y gloria de Dios y con un corazón alegre, con alegría y que sea una alabanza eso que vas a dar, ya sea material, ya sea un trabajo en la iglesia, cualquier forma que tú vayas a alabar al Señor, todo es alabanza a Dios. Si inclusive vas nomás a cuidar carros a la iglesia, y vas con un ánimo gozoso a hacer ese trabajo, Dios lo toma en cuenta porque lo que nosotros hacemos para su honra y su gloria, con un corazón de amor y un corazón sincero, Dios lo toma en cuenta. Porque Dios ama a las personas que lo buscan de verdad. Dios quiere que lo busquemos de verdad y lo honremos con lo que hacemos. Pablo honraba al Señor y hacía las cosas para que su nombre sea glorificado. Y así como él les dijo, terminaron en la isla de Malta todos naufragados. En un naufragio, todos quedaron en esa isla.
Los de la isla los acogieron, los ayudaron. Y vemos cómo ahí también una serpiente llega y le pica a Pablo en la mano. Y todos esperaban que cayera muerto Pablo, porque era una serpiente muy venenosa. Y cuando vieron que no caía, creyeron que era un dios, porque no cayó muerto. Todo esto que vivió Pablo, Pablo se los predijo a estas personas. Como cuando le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. A donde llegaba Pablo, los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén, porque ya me enseñaron, Dios me mostró, te miraba con las manos amarradas y te miraba sufriendo y que te iban a encerrar. No vayas a Jerusalén, pero Pablo le dijo, es menester que yo vaya a Jerusalén y que complete porque tengo que ir a Roma. El Señor ya le había mostrado lo que tenía que hacer Pablo. Muchas veces el Espíritu Santo te puede decir cosas que pueden ir en contra del propósito para el cual Dios ya te tenía destinado. A Pablo lo querían detener los hermanos y no era algo malo, era algo bueno. Pero Pablo tenía definido lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. No el que a un hermano te diga que Dios le mostró algo es malo. Simplemente es que hay cosas que Dios muestra para nuestro beneficio y nos pone la disyuntiva para escoger qué queremos hacer. Recordemos que Dios no es un Dios absoluto, Dios es un Dios de amor y un Dios que nos dio libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones. Por eso es que Dios habla de esa manera y dice que puedes hacer ciertas cosas para que tú tomes la decisión final de qué vas a hacer o qué quieres hacer. En este tiempo se ha confundido mucho la palabra de Dios con libros, como el libro de Don Quijote, que dice que si no es la voluntad de Dios, ninguna hoja se movería de un árbol. Y déjame decirte que es algo erróneo, porque Dios para eso formó la tierra y formó todas las cosas, y cada cosa se mueve por diferentes leyes que puso. Dio autoridad a la ley de la gravedad, la ley de ciertas cosas que tienen que manejarse por sí mismas, para que todo trabaje como un engranaje. Igual a nosotros, el Señor nos dio libre albedrío para tomar decisiones para que hiciéramos lo que nosotros creemos que es conveniente para nuestras vidas. Dios no obliga a nadie a que entre a su presencia o que haga su voluntad. Dios es tan caballero que te permite que tú decidas qué quieres hacer. No así el enemigo, que cuando tú caes en el pecado te va llevando a una cosa, te va llevando a otra, y lo podemos ver muy claro en David. Cuando David permitió que el pecado entrara en su vida, entró por sus ojos, entró la codicia, de codiciar lo que no era de él. Miró a la mujer, le llamó la atención, lo atrajo. Primero fue verla. De ese pecado pasó a mandar por ella. Mandar por ella después pasó a tener relaciones con ella. Después de tener relaciones con ella, la mandó a su casa. Cuando ella le manda a decir que está embarazada, él manda a traer al esposo para que duerma con ella. Pero el esposo no quiere dormir con ella, porque el pueblo de Israel estaba en guerra y dijo, era uno de los valientes de David, de los hombres de David, y le dijo, yo no iría a dormir sabiendo que la puerta de mi Señor está descuidada y estamos en guerra. Y dormía a la puerta del palacio, cuidando a su rey. Yo estoy seguro que si David le hubiera dicho lo que había pasado, Urías Eteo le hubiera dicho, Señor, todo es tuyo, mi mujer es tuya, me divorcio y te la doy, porque era un hombre que amaba a Dios y amaba a su rey. Pero David tomó la decisión de quitarle la vida y lo mandó al frente para que muriera y le dijo, retrocedan y déjenlo morir. Como vemos, de una cosa lo llevó a terminar en varios pecados. Porque así es cuando tú dejas que entre el enemigo. Te aprisiona, te pone un candado y ese candado te lleva a otro y ese candado te lleva a otro y terminas haciendo muchas cosas que no debes por querer tapar un error que hayas cometido. Por eso el Señor nos invita a que hagamos caso cuando Él nos habla y nos da una palabra. Y lo más importante es, la profecía más importante que tenemos es la palabra del Señor. Me decía una persona
en mis videos que subo en la semana que la condené. No, yo no condeno a nadie. Dice la palabra del Señor que la palabra nos va a condenar, porque en la palabra está escrito lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cómo debemos de vivir. Déjame decirte que es entendible que nosotros cometemos errores y somos faltos, todos somos faltos, no hay nadie imperfecto, dice la palabra del Señor, que ni aun uno. Por eso cuando unos dicen que la Virgen María era santa y que nunca pecó, déjame decirte que estás muy equivocado, porque inclusive la Virgen María eh, pecó y tuvo que ser salva por medio de Jesucristo, porque era como un Pablo, como cualquier hombre que en la antigüedad lucharon y llevaron el nombre de Cristo y lo promulgaron para que creciera. Pero no puede sanarte ni Pablo, ni Pedro, ni la Virgen María pueden hacerte un milagro. El único que hay para hacer milagros es Jesucristo. Pero ese ya es otro tema. Volviendo al tema que estaba, es que tenemos que entender que la profecía es para eso. La profecía es para que nosotros seamos edificados y caminemos a algo más excelente. Pero la profecía se va a dar si tú cumples con lo que Dios te está mandando, que tú hagas lo que Dios te está diciendo. Veamos que Pablo nunca dejó que le cambiaran su destino, ni que le quitaran lo que Dios ya le había dicho. Y todo lo que Dios le hablaba era para que se cumpliera el propósito para el cual él había sido creado y destinado. El Señor le dijo, vas a ir a Roma y vas a predicarle al César. Y así fue hasta Roma, porque Dios ya se lo había dicho que así iba a ser. Aunque llegaban hombres y le daban palabras y le decían algo contrario a lo que Dios le había dicho, él decía, sí, pero yo sé que voy a pasar por eso, sé que voy a sufrir eso, pero yo tengo un destino que tengo que cumplir. Así nosotros, muchas veces Dios nos da palabra y nos dice qué es lo que viene. Y llega gente y te dice si vas a pasar esto, pero nosotros tenemos que entender que si Dios ya nos puso un propósito y nos dice que vamos a vivir algo, hay que agarrar lo que Dios nos diga y agarrarnos de su mano, que es lo que Él dice, agárrate de mí y no te sueltes y yo te voy a sacar de todo esto. Y ni vas a sentir lo que pasaste, ni te vas a dar cuenta de lo que viviste, porque yo voy a ir contigo. Yo te voy a ir sosteniendo con mi mano poderosa, yo te voy a ir cubriendo con mi Santo Espíritu. Así es de que caminemos conforme al Señor. Es muy fácil perderse en este tiempo. Los profetas en este tiempo hablan de lo material, hablan de que te quieren dar riquezas. Dios enriquece tu espíritu. Dios quiere que le sirvamos para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Dios lo que quiere en este tiempo es que entendamos que el tiempo se está acabando y que Él viene pronto por su pueblo. Y que las profecías que nos da son para que crezcamos espiritualmente y para que traigamos a las personas que necesitan venir a sus pies. No para que tú te hagas rico y pienses que en lo material vas a tener la riqueza de tu vida, que en lo material vas a poder caminar mejor. No, claro, dice la palabra del Señor que Él no deja a un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tú crees en el Señor verdaderamente y si pones primeramente, como dice su palabra, primero buscarme a mí y lo demás va a ser añadido, eso es lo más importante. Busca al Señor primero y Él te va a añadir lo que necesites, porque el Señor te va a dar y te va a suplir lo que tú ocupes, porque lo estás poniendo a Él sobre todas las cosas. El Señor no te va a dejar sin nada, porque el Señor nunca dejó a nadie sin nada. Cuando Salomón pidió, le dijo que qué quería y Salomón le pidió la sabiduría. El Señor le dijo, por cuando no pediste riquezas, no pediste nada, te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar riquezas y te voy a dar lo que me pediste. Porque cuando tú pides al Señor cosas que son del Espíritu, cosas que son para honrarlo, para alabarlo a Él, cuando tú le pides al Señor que te dé dones de sanidad, que te pides que te dé dones y que te dé palabra para ir a hablarle a la gente, para traer gente a sus pies, el Señor te va a añadir lo demás. No ocupas tú pedirle al Señor que te lo dé. El Señor te lo va a añadir. ¿Por qué? Porque estás buscando lo que es de Él. Y Él lo que quiere es eso, que lo honremos con lo que tenemos, que lo honremos con nuestros bienes, que lo honremos con lo que hacemos, que todo sea para su honra y para su gloria. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ya para finalizar, quiero dejar este mensaje. La profecía en este tiempo es para edificar, no es para juzgar, ni es para que tú te hagas rico o para que Dios te diga que te va a hacer millonario. La palabra del Señor es
para que tú vivas una vida rica, pero espiritualmente, para que tú camines en algo más excelente delante de la presencia de Dios, ya que recordemos que lo material aquí se va a quedar. Las riquezas materiales, como dice su palabra, la misma palabra lo dice, son materiales. Nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos. Ahí es donde tenemos que tener puesta la vista en los tesoros de los cielos, en las cosas que el Señor nos tiene preparadas en su gloria. Que cuando se abran los libros, principalmente estemos escritos en el libro de la vida, pero también cuando se abran los libros de los galardones, los libros de las perlas, los libros de las coronas, cuando se abran todos los libros, que en cada libro tengamos algo, tanto en las coronas, como en los galardones, como en las perlas, en cada cosa que el Señor nos haya dicho que trabajáramos, lo hayamos hecho para que cuando lleguemos al cielo estemos en todos esos lugares, tengamos algo que el Señor nos vaya a poner y que el Señor nos vaya a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner, aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le sirvamos con un ánimo voluntario y que hagamos riquezas en los cielos. Te invito a que creas en la profecía que te invita a crecer espiritualmente, a crecer en el Señor, a que no permitas que las tormentas te hundan. Antes, clama al Señor y pídele que Él te ayude a seguir adelante y a vencer las adversidades y que puedas cumplir los propósitos para los cuales Dios te formó, ya que Dios nos hizo con un propósito a cada uno y es muy importante entender cuál es tu propósito. Agradezco la atención que pusieron a este video, espero que sea de bendición para sus vidas, espero que Dios los colme de bendiciones esta semana y los guarde y nos vemos el sábado que viene, con el favor de Dios. Pido al Señor que los bendiga y los guarde y los prospere y agradezco su atención de verdad. Y doy gracias a los que están compartiendo los videos que en sus páginas, les agradezco mucho. Y a todos los que se toman el tiempo de escuchar la palabra, que es para edificación de nosotros, ya que todo lo que Dios nos da es para edificación. Señor los bendiga y los guarde a todos. Excelente día. Bendecido sábado.